cedo el uso de la palabra al honorable diputado Gonzalo Vinter Echeverri. Tiene usted la palabra. No, en Chile no ha habido pacto social alguno. Nunca. Lo que hoy entendemos como Chile es hermoso, tiene momentos heroicos, pero es el resultado de una guerra de invasión de un imperio europeo en donde se esclavizó a las naciones que aquí vivían para extraer recursos naturales y pagar un crédito en el Cusco. Luego viene nuestra historia constitucional, en donde hubo múltiples reglamentos constitucionales, liberales, conservadores, autoritarios y estanqueros, higienistas, pipiolos, federalistas, pero siempre fueron decisiones de la oligarquía minera o terrateniente. Siempre entre hombres ricos y siempre entre hombres ricos que hablaban en español. Me atrevería a decir que la guerra que culmina con la batalla del Ircay es el verdadero antecedente histórico de la Constitución de 1833. Es decir, ni siquiera la imposición de una clase sobre otra, sino de un sector de una clase sobre la otra y el resto del pueblo. Con esa Constitución vigente, el antecesor de este Congreso decidió invadir la más antigua de sus fronteras, la del ancho y correntoso río Biobío, reconocido como frontera por la Corona en 1612 y por la joven República en el Tratado de Tapigüe en 1825. La Constitución de 1925 tiene entre sus antecedentes la agudización de la lucha de clases, proceso potencialmente democrático clausurado por una operación de la élite dirigida en ese entonces por el señor Alessandri. Y aún así, décadas después, con esa constitución elitaria que nos permitió, aún con su origen, construir empresas públicas y un sistema público de educación, murió cuando un presidente prometeico, como dijera García Márquez, atrincherado en su palacio en llamas, murió peleando solo contra todo un ejército, porque a la misma élite le disgustó que a las puertas del fondo el movimiento obrero y campesino comenzara a construir una república. Y entonces, sin mujeres, sin democracia, sin pueblos originarios, sin gente, se hizo esta constitución, la de Lagos Pinochet, cuyo resultado principal fue el desgarro de la sociedad, la consagración de la explotación y el devenir en irrelevante del ejercicio de la política, en donde los millonarios tienen más poder que el presidente, a menos que los millonarios sean el presidente. La historia constitucional de Chile es una historia de lucha de clases, de patriarcado y de colonialismo etnocida. En síntesis, Presidenta, la historia constitucional de Chile es una historia de la violencia. Y en estos 2 meses y en esta hora de debate, muchos han hablado de los violentistas. Háblele de violencia a las mujeres, háblele de violencia a los mapuches, háblele de violencia a los explotados. Y les respondo con un rayado que hay hoy día con spray en el centro de Santiago que dice: les trajimos para el centro la violencia cotidiana de la población. ¿Y en qué contexto se aprobó esto? En un contexto en que la relación de la República con el pueblo mapuche está en un pésimo estado, luego del caso de Camilo Catrillanca, en un momento de alza del feminismo y en un momento en donde los explotados, en donde el Chile de explotados se incendió por su propia tristeza. La sociedad de consumo nos llevó a que el cambio climático y por ende el fin del ser humano ya no sea una utopía ni un capítulo de la Biblia, sino una posibilidad científica. Y nuestro antídoto es acabar con esa violencia y reemplazarla por la democracia. Pero esa democracia tiene que ser con inclusión de quienes se les han impuesto todos estos órdenes violentos y todas estas constituciones. El señor Cruzcoque, de la nueva derecha liberal, se ha devenido en el rostro amable del fanatismo de Chicago de la UDI. La diputada Sandón, una diputada muy interesante, dice que es pro paridad, pero que votará en contra porque la UDI se enoja. Mario Desbordes, un hombre diferente, dice que está a favor de la paridad, pero que vota en contra porque la UDI no quiere. Entonces el enfrentamiento se ha develado ahora y, como siempre, es Chile contra la UDI. Nuestra propuesta es cambiar el miedo de la élite por la sabiduría de este pueblo, con una asamblea constituyente verdaderamente democrática y participativa, que sea por primera vez democrática y en donde cambiemos la violencia con que se ha ejercido el acto de ser república durante todos estos años, en donde cambiemos que hay algunos que hoy día reivindican de lado y lado, de las AFP y de los que están en la calle, ese derecho a la violencia, lo cambiemos democráticamente por un derecho a vivir en paz.